Muy buenos días a todos, son las 10 de la mañana. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Recordarles, mi nombre es Felipe García y por parte del Departamento de Generación de Conocimiento, pues estaremos con esta serie de cursos correspondientes al sistema comercial Star Pro, donde el día de hoy iniciamos con la parte intermedia. Recordarles, mes con mes estamos teniendo una serie de cursos intensivos de los diferentes sistemas. El mes anterior estuvimos con lo que era Comercial Pro en la parte básica o en las sesiones básicas, y hoy vamos a continuar con las sesiones intermedias. Recordarles que estas sesiones serán 4 sesiones del día hoy lunes al día jueves, para que estemos al pendiente entonces de estas 4 sesiones. Recordarles de igual forma que el objetivo en este caso de estas 4 sesiones que estaremos viendo es que nosotros al finalizar del curso conozcamos algunas de las configuraciones específicas dentro de una empresa, donde estas configuraciones específicas las utilizaremos para optimizar o para explotar la captura de documentos dentro del sistema de CompaKey comercial Star Pro. Hay que definir cuál sería nuestro temario para las 4 sesiones. Y aquí en pantalla estamos viendo que estas 4 sesiones vamos a iniciar desde la captura de documentos con adendas y complementos. Estaremos viendo de igual forma los FDIs tipo traslado. Y si ustedes observan, posteriormente estaremos visualizando algunas de las implementaciones que estas implementaciones pues se ven básicamente reflejada aún en captura de documentos, como puede ser el uso de pedimentos, series y lotes, características, unidades de medida, el uso de proyectos, paquetes, la facturación global, documentos con moneda extranjera, el manejo de impuestos, de descuentos, de gastos y de terceros. De igual forma, tenemos la cancelación de documentos y vemos lo que son los FDI relacionados. Si nosotros observamos, pues todas estas configuraciones específicas que mencionaban, pues van relacionadas para que nosotros podamos hacer diferentes implementaciones o utilizar nuestros documentos con diferentes configuraciones. Básicamente nos vamos a centrar aún en configuración, en captura de documentos, pero con diferentes configuraciones específicas. De igual forma, si observan en nuestro temario, por ahí tenemos sombreado lo que son adendas, complementos y los FDIs de traslado, que son los temas que estaremos analizando, que estaremos manejando el día de hoy, para que lo tengan en consideración y de igual forma ustedes consideren si estos temas son de su interés, pues los puedan atender. Bien, definido entonces nuestro objetivo, pues les voy a recordar de igual forma que todas nuestras sesiones son grabadas y entre 1 o 2 días hábiles después de la sesión, pues estarán publicando en la sección de podcasts y tutoriales desde mi gestión, para que ahí las puedan consultar. De igual forma, la dinámica de nuestra sesión, estaremos viendo información en las diapositivas y posteriormente estaremos viéndolo de manera práctica en el sistema. Tienen ustedes la posibilidad de realizar diferentes preguntas y voy a estar tratando de monitorear esas preguntas para ir tratando de mencionar los temas con relación a las preguntas que vayan, o más bien las preguntas las voy a ir mencionando con relación a los temas que estemos tratando. Si por ahí queda alguna pregunta que no vaya relacionada con nuestros temas, pues la vamos a dejar al final de la sesión para ver si nos da la oportunidad de de consultar esas preguntas que no vayan relacionadas con nuestros temas. De igual forma, por aquí me están confirmando que no se escucha. Por ahí mi audio me dice Paul que está correcto. Si alguien más tiene problemas para escucharme, les agradecería que me lo confirmen y yo estaría aquí monitoreando
en las preguntas si hay algún otro detalle, ¿no? A ver si me ayudan a confirmar si me están escuchando para entonces dar inicio a la sesión ya de lleno. Bien, por aquí ya nos confirma Alberto, César, Francisco, Rafael, Alejandro, que se escucha de forma correcta. Si alguien más tiene problemas con el audio, les recomendaría salir de la sesión y volvernos a conectar para ver si hay algún problema con cada una de las conexiones que maneja cada quien. Bien, pues vamos entonces a continuar entonces con este curso de Comercial Star Pro. Recordemos que estamos en la sección intermedio. Iniciamos entonces con nuestros primeros, con el tema del día de hoy, donde estaremos viendo lo que son los complementos y las adendas. Cuando hablamos nosotros de una adenda, estamos refiriéndonos a un conjunto de datos adicionales que se agregan a nuestros documentos, por lo regular nuestros documentos de venta, y que son datos no fiscales que vamos a visualizar en nuestros FDI. Quiere decir que estos datos no son requeridos por el SAT, pero que en este caso algunos clientes o empresas específicas le solicitan a sus clientes que agreguen cierta información para que de esta forma haya un control interno en los procesos operativos, comerciales y empresariales. ¿Qué quiere decir? Algunas de las empresas las cuales van a recibir documentos tipo CFDI tienen dentro de sus políticas o dentro de sus operaciones la necesidad de, a partir de un documento CFDI, solicitarle a las personas que les están emitiendo estos CFDIs, en este caso eh, a, a sus proveedores, les solicitan cierta información que no es información fiscal, pero que a la misma empresa le sirven para que a través de ese CFDI la empresa pueda llevar ciertos controles. Entonces, lo que las empresas solicitan a sus proveedores es que en los FDIs, por medio de una adenda, el proveedor agregue información adicional que al cliente le va a servir para llevar un control o ciertos procesos operativos y empresariales. Entonces, lo que hacen las empresas es apoyarse del hecho de que se va a emitir un CFDI y además de la información que trae el CFDI, que es la que está validando el SAT, puede solicitar que se agregue cierta información para la optimización de ciertos procesos operativos. Ahorita lo vamos a ir viendo ya más a detalle y cuando lleguemos a la práctica probablemente lo entendamos un poco mejor. De igual forma, dentro de los CFDIs existen algunas secciones que son complementos. Y estos complementos pueden ser complementos a nivel del documento o complementos al nivel de concepto, que son campos donde se incluye información adicional a la factura o al CFDI, pero que sí son regulados por el SAT. Y estos se utilizan para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello fiscal digital de la factura electrónica. ¿Qué quiere decir entonces? Vimos ahorita que tanto la adenda y el complemento es información adicional que se va a agregar a un CFDI. Como información adicional, estamos hablando aquellos nodos o aquellos campos que no son como tal los requeridos para un CFDI. Por ahí estaríamos hablando de un CFDI que tiene un encabezado, que tiene movimientos, que tiene las cadenas del sello digital y demás. Sin embargo, en ese CFDI podemos agregar información adicional y existen dos tipos como lo mencionábamos.
Las adendas, donde es información adicional comercial, donde el cliente le solicita a su proveedor que le agregue más información al CFDI para que el cliente controle sus procesos. Y tenemos los complementos, donde es información adicional, pero que esa información sí está regulada por el SAT y el SAT delimita cuáles son los complementos y qué información adicional debe de llevar ese complemento. Y ese complemento sí se regula y se utiliza en ciertos sectores o en actividades específicas. Vamos a verlo todo esto pues más a detalle conforme vayamos avanzando. Cuando hablamos en el caso de los complementos, pues podemos nosotros identificar que en este caso la autoridad, el SAT, es quien va a determinar qué tipos de complementos. Algunos de esos complementos pues son el educativo, el complemento de donatarias, el de comercio exterior, el de carta aporte, que si ustedes observan pues estos complementos están ya más especificados para sectores o actividades específicas. Entonces partimos de eso. Tanto complementos como adendas es información de información adicional en nuestros CFDIs, donde las adendas no están reguladas por el SAT y son de uso comercial, y donde los complementos sí son regulados por el SAT y van enfocados a ciertos sectores o actividades específicas. Para que nosotros podamos hacer la implementación tanto de adendas como de complementos, existe un proceso de configuración general dentro del sistema para que lo podamos utilizar. Partimos de bajar la definición. ¿Qué quiere decir bajar la definición? Pues que nosotros tengamos definido cuál va a ser la adenda o cuál va a ser el complemento que vamos a utilizar. Posteriormente, hay que hacer una asignación de la adenda o del complemento a nuestro cliente. Tendríamos que validar cuál es la adenda, cuál es el complemento que nosotros estamos utilizando, porque cada uno de ellos tiene configuraciones específicas y cada uno de ellos requiere la captura de información. ¿Dónde vamos a poder capturar esa información? Pues vamos a poder capturar información en el catálogo de clientes, en los productos, en algunos otros catálogos adicionales, capturar información a nivel de encabezado de nuestro documento y capturar información a nivel de las partidas o movimientos de nuestros complementos. Por aquí vemos un apartado que está entre paréntesis que dice capturar datos en catálogos adicionales, porque como bien lo mencionábamos, cada adenda y cada complemento funcionan de manera diferente. Sin embargo, todos nos vamos a centrar en este proceso, que es el proceso base para el uso de complementos y para el uso de adendas. Lo primero que vamos a hacer pues es bajar la definición. Mencionábamos que dentro de nuestra, vamos a validar que dentro de nuestra empresa, nosotros vamos a poder bajar la definición para localizar cuál es la adenda que vamos a utilizar, o en su defecto, podemos nosotros generar una adenda desde cero. Aquellas que se encuentren marcadas con el icono correcto, pues serán las únicas que se puedan utilizar en los documentos. ¿Qué quiere decir? Pues que si nosotros ingresamos a la sección de organización y nos vamos al apartado de adendas y complementos, vamos a visualizar un listado de aquellas adendas y complementos que tenemos en nuestra base de datos y que podamos utilizar. Si es la primera vez que nosotros estamos trabajando con esa base de datos, pues en este listado no vamos a poder visualizar ninguna adenda y complemento, y lo que nosotros tendríamos que hacer pues es bajar la definición para que localicemos cuáles son las adendas que nosotros tenemos. Y posterior a esto, pues comenzaríamos con el trabajo. Voy a ingresar a mi empresa y voy a continuar con la misma empresa que habíamos utilizado en el curso básico.
donde estábamos utilizando una empresa que se llama Comercializadora Intensivo SADCB. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, esta empresa pues se dedicaba a la venta de artículos de muebles, específicamente pues de oficina. Entonces, si vamos a hablar ahorita de lo que son las adendas, pues nosotros al tener una empresa y al emitir documentos, por ejemplo, de factura electrónica, entonces puede darse el caso de que ciertos de nuestros clientes nos soliciten información adicional al documento para que el cliente utilice nuestro CFDI que nosotros le estamos emitiendo con cierta información que le va a ayudar a optimizar sus procesos. Suponiendo, si nosotros recordamos, nosotros tenemos un cliente y nosotros le vamos a realizar una venta a nuestro cliente, pues este cliente nos pudiese decir, ok, comercializadora intensivo, necesito que tú utilices o que a mis CFDIs que me vas a emitir, que utilices una adenda para que agregues cierta información. ¿Qué adenda vas a utilizar? El cliente no lo va a especificar. ¿Por qué? Porque cada una de las adendas tiene configuraciones e inclusive hay empresas o hay organizaciones que ya tienen diseñadas sus adendas con la información que necesitan. Entonces le vamos a decir, ok, yo soy José Hernández, el cliente de comercializadora intensivo, entonces le voy a decir como cliente que cuando me emitas un CFDI a José Hernández, utilices una adenda. Y en esa adenda va a venir información que nosotros necesitamos. Vamos entonces con la primera parte, donde dijimos que en la sección de organización tenemos el módulo de adendas y complementos. Y en ese apartado vamos a ver aquellas adendas y complementos disponibles. Si nosotros nos vamos a la opción de bajar definición, pues vamos a localizar que existe un listado enorme de las diferentes adendas. Es entonces ahí donde nuestro cliente nos va a especificar qué adenda debemos de utilizar. Si por ejemplo yo le voy a emitir la factura a José Hernández me especifica qué adenda nosotros necesitamos. Y por ahí nosotros validábamos que inclusive hay diferentes empresas que ya tienen definidas sus adendas. Por ejemplo, si nosotros le emitimos documentos a Amazon, Amazon probablemente ya tenga una adenda donde Amazon me especifica qué información adicional necesitamos nosotros como sus proveedores agregarle a un CFDI. Si estamos hablando de Audi tiene una adenda. Cervecería Cuauhtémoc tiene prediseñada una adenda. Chrysler tiene una adenda. Y así sucesivamente diferentes empresas tienen sus propias adendas porque las empresas necesitan cierta información adicional dentro del CFDI. Farmacias Guadalajara, FEMSA tiene una adenda. Galloso tiene una adenda, Home Depot tiene una adenda, entonces nuestros clientes nos van a especificar, ok, necesito que el CFDI venga con la adenda fulanita. Y nuestro cliente es el que nos va a proporcionar básicamente cuál es la información que le vamos a agregar a esa adenda. Cada una de las adendas, si ustedes observan, funcionan de manera diferente. Cada una de las adendas tiene campos e información específica que se tiene que agregar. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer pues es localizar la adenda que vamos a utilizar. Para este caso vamos a utilizar la adenda AMS 7.1, que esta es una adenda estándar donde la Asociación de Comercio Electrónico o la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico pues tiene definido una adenda específica. Algunos clientes pueden solicitar esa adenda. Algunos otros clientes pues van a solicitar cualquier otra adenda, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es localizar la adenda que vamos a utilizar y darle clic en la opción de bajar. Al momento que le damos clic en bajar,
vamos a ver un mensaje de confirmación y nos dice cuántos registros se han actualizado. ¿Por qué la recomendación de ir bajando las adendas nada más que estamos utilizando? Pues para que nuestra base de datos no tenga ahí información que a lo mejor nosotros no vamos a necesitar. No será necesario que seleccionemos todas las adendas, sino ir seleccionando las adendas con las cuales estamos trabajando. Y en este primer apartado, pues al bajar la definición, quiere decir que todos los campos y la configuración de la adenda está ya en nuestra base de datos disponible para que nosotros la utilicemos. Recordemos que las adendas se descargan por base de datos. Si yo tuviese más bases de datos, pues esas adendas no van a estar disponibles en las otras bases de datos. Tendríamos que ir bajando las adendas o los complementos que nosotros necesitamos. Posterior, al bajar la definición de nuestra adenda, una vez que la seleccionamos, pues vamos a ver que ya como tal, esta marca que vemos aquí con una palomita, pues nos está indicando que esa adenda ya está disponible. Nosotros podemos trabajar con esta adenda. Posterior a eso, pues lo que nosotros tendríamos que realizar es asignar la adenda o el complemento a nuestro cliente. ¿Por qué vamos a hacer la asignación de adenda o complemento a nuestro cliente? Básicamente, el sistema va a entender que cuando nosotros generemos un documento, va a utilizar una adenda si es que ese cliente al cual le estamos generando nuestro complemento o le estamos agregando nuestra adenda tiene asignado dicha adenda complemento. En el caso, por ejemplo, que yo tuviese 10 clientes, pues no todos mis 10 clientes me están solicitando la adenda. El cliente es quien me solicita que le agregue la adenda, por ende, nosotros necesitamos agregar esa o relacionar esa adenda a nuestro cliente. En la sección de clientes, perdón, en el módulo de clientes de nuestra sección de ventas, pues nosotros seleccionaríamos a nuestro cliente y el cliente que nos solicita la adenda le tendríamos entonces que agregar la adenda que él nos está solicitando sobre el campo que se llama complemento diagonal adenda. De esa forma, pues con el cliente ya vamos a saber que ese cliente nos solicita una adenda al momento de capturar los documentos. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Vamos a ir entonces a nuestra sección de ventas. En el módulo de clientes, localizamos al cliente el cual nos está solicitando la adenda. En este caso, José Hernández Castro nos solicita que cada vez que le generemos un documento, pues entonces nosotros agreguemos la adenda que nos está solicitando. En el campo complemento adenda de nuestro cliente, solo vamos a ver aquellas adendas que ya hayamos bajado la definición, las adendas que están disponibles en nuestra base de datos. Y lo que nosotros hacemos es guardar nuestro cambio. Si consultamos nuevamente este documento, perdón, este cliente, pues vemos que sigue con esta adenda asignada. La relación adenda-complemento va 1 a 1. Quiere decir que nuestro cliente es quien nos está solicitando una adenda o nuestro cliente es quien nos está solicitando un complemento. Bien, al tener nuestro complemento o nuestra adenda asignada al cliente, pues nosotros tendremos entonces que identificar cuál es la adenda que se está utilizando o cuál es el complemento que se está utilizando, porque cada adenda o cada complemento funcionan de manera diferente. Cada adenda, cada complemento tiene información específica que capturar. Lo que sí nosotros tenemos que identificar, pues es dónde vamos a capturar esa información. Voy a regresarme nuevamente a la parte de organización, adendas y complementos. Y nosotros como distribuidores, lo que pudiésemos identificar es, eh, es complicado, no imposible, pero es complicado que nosotros conozcamos el funcionamiento de cada una de las adendas. ¿Por qué? Porque hay adendas que tienen un número específico de campos y esas adendas requiere que se capture información en diferentes catálogos.
Sin embargo, si nosotros estamos comenzando a utilizar una adenda, pues nos podemos percatar de manera general cuáles pudiesen ser los campos y cuáles pudiesen ser los módulos en los cuales tendríamos que capturar esa información. Como usuarios finales, esa información no es necesaria que la requiera el usuario final en cuanto a la configuración, pero sí en dónde capturar esa información. Cualquiera de las adendas o complementos que nosotros hayamos descargado, si le damos doble clic, estaremos viendo cuál es la configuración o de qué manera se comporta la adenda. Ojo aquí, nosotros no recomendamos hacer modificaciones en estos apartados, porque en estos apartados ya hay una programación específica con base a los requerimientos de cada adenda. Sin embargo, la podemos consultar para darnos una idea de entrada de dónde estaremos capturando cierta información y de qué información puede ser obligatoria que nosotros capturemos. Como referencia, voy a bajar un poquito y aquí estamos visualizando que hay una serie de campos que cada una de las adendas trae definidas y hay una serie de campos que son obligatorios, sí o sí se tienen que capturar, porque así lo define cada una de las adendas. En este caso, si ustedes observan, y esto nada más es como referencia para que vayamos entendiendo un poquito el manejo de las adendas, va a haber un campo que se llama tipo de instrucción y ese campo tipo de instrucción lo vamos a capturar en el documento. Es un campo obligatorio. Hay un campo que se llama unidades de consumo y es un campo obligatorio y este se captura a nivel de partida en el movimiento de nuestro documento. Y así puede haber una serie de datos necesarios. Hay un campo que se llama pedido comprador, que es obligatorio y se captura en el documento. Por acá puede haber algún otro campo que se deba capturar, por ejemplo, ID secundaria del proveedor. Es un campo obligatorio y que se captura en la empresa receptora. Esto nos está dando la pauta de qué campos requiere la adenda y dónde se van a capturar. Si somos los usuarios finales, nosotros no nos preocupamos por esto. Nosotros nos preocuparemos nada más por entender y decirle a nuestro cliente qué valores él espera que nosotros capturemos en cada uno de los campos. Nosotros como distribuidores sí tenemos a lo mejor una noción un poquito más elevada en poder inclusive asesorarlo. El cliente nos puede solicitar, oye, mi cliente me solicita la adenda MS71 y él me dice que capture un valor fulanito en el campo pedido comprador. Entonces nosotros como distribuidores le podemos decir, ok, ese campo pedido comprador lo vas a capturar en el encabezado del documento. O le podemos decir a nuestro cliente, mi cliente, nosotros como distribuidores, el cliente está pidiendo que le agregue un dato de cuál es el idioma de la descripción del producto. Le tengo que indicar si es inglés o si es español. Nosotros probablemente como distribuidores, sin conocer la adenda, pudiésemos abrir esta adenda y le podemos decir, ese cliente lo tienes que capturar en el producto que estás agregando a nuestra adenda. Bien, entonces de esta forma nosotros podemos entender un poquito la adenda sin necesidad de conocerla a detalle. Y para esto, pues entonces tendríamos que seguir con la configuración de la adenda para validar si en la empresa receptora hay que agregar datos de la adenda, si en el documento hay que agregar datos de la adenda o si en la partida hay que agregar los datos de la adenda o inclusive en el mismo producto, ¿ok? Por aquí nos pregunta Alejandro García, en el caso de que el cliente tuviera que utilizar adenda y complemento a la vez, ¿cómo se debe configurar? El sistema hasta el momento no nos permite utilizar adenda y complemento a la vez. Puede ser uno
u otro. Entonces aquí sí tendríamos que generar nuestro documento con la adenda o con un complemento. Bien, voy a cerrar entonces este apartado de adenda o complemento para que vayamos entonces a las demás configuraciones. ¿Qué es lo que vamos a validar? Pues entonces, entendiendo el tipo de adenda que vamos a utilizar, pues tendríamos que ir configurando los diferentes catálogos para que nosotros podamos utilizar esa adenda. Uno de los primeros catálogos que pudiésemos nosotros corroborar es que dentro de nuestro cliente, en este caso la empresa receptora, pues nosotros validemos si es necesario que le agreguemos un dato de adenda. Estamos entonces con este escenario donde la empresa comercializadora intensivo que vende muebles de oficina le va a generar una factura a José Hernández y José Hernández le dice, ok, cuando me emitas la factura, tu empresa comercializadora, agrégame ciertos valores en la adenda con la adendas AMES 7.1. Entonces, pues esta adenda requiere una configuración específica. ¿Cómo vamos a saber nosotros si la adenda, si lo vamos a requerir? Pues lo veíamos hace un momento con los diferentes apartados para identificar si era si era en el documento, en el producto, a nivel de encabezado o como empresa receptora. Vamos entonces a el primer apartado. Teníamos ya al cliente donde le habíamos asignado nuestra adenda y en el menú de organización vamos a localizar a nuestro mismo cliente, que era José Hernández Castro, para que nosotros identifiquemos si esta empresa tiene un campo de adenda. Si nosotros validamos esta empresa como receptor, que es a quien le vamos a emitir nuestro CFDI, tiene un campo que se llama como tal adenda. Al darle clic sobre adenda, pues vamos a visualizar que esa empresa como cliente tiene asignada la adenda MES 7.1 y que aquí hay una serie de campos que nosotros tendremos que corroborar. Y si ustedes observan, estos campos nos piden un GLN del cliente, un contacto de compras, un GLN del proveedor, un GLN el lugar de entrega, etcétera, un ID secundaria de proveedor. Estos son datos que nosotros como empresa comercializadora le tendremos que solicitar a nuestro cliente. El cliente me dice, hazme una factura y agrégale la adenda a MES 7.1. La responsabilidad de nuestro cliente es decirle, ok, tú como mi cliente, ¿qué valores esperas que yo como proveedor te agregue en la adenda? Entonces, el proveedor, el cliente nos va a decir, utiliza este GLN del cliente, utiliza este lugar de entrega, utiliza este ID para el emisor y demás. Esa información nos la va a proporcionar nuestro cliente al cual le vamos a emitir los datos, le vamos a emitir el documento. Cuando estemos entonces en este apartado, pues lo que nosotros vamos a corroborar es que en cada uno de estos catálogos estamos básicamente haciendo o capturando información que se va a agregar al documento. Cuando veamos la captura de los campos de la adenda y veamos un campo en rosa, estos datos como tal son obligatorios. Para que se pueda generar la adenda necesitamos capturar al menos los campos que están en rosa. Y recordemos que todos los campos de captura nos los va a proporcionar nuestro cliente. En este caso, nosotros vamos a hacer la captura de una ID secundaria del proveedor, que es el que nos va a proporcionar nuestro cliente, y le damos clic en aceptar. Entonces, guardo y cierro. Aquí ya tengo información a nivel de empresa como nuestro cliente. De igual forma, tendríamos que ir entonces con diferentes configuraciones. Validamos que entonces el catálogo de empresas para ese cliente al cual le vamos a generar la adenda sí requiere cierta información porque vemos disponible el botón de adenda. Bien.
Tendríamos entonces que validar si a nivel de productos o servicios los cuales vamos a agregar en nuestro documento CFDI al cual le estamos agregando la adenda, pues también se requiere agregar información para que sea utilizada por la adenda. En este caso, en el catálogo de productos y servicios de la sección de inventario, tendríamos que identificar cuáles son esos productos que le vendemos a ese cliente para corroborar si necesitamos entonces que agregar datos de producto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues voy a ingresar al sistema en la sección de productos y servicios para que localicemos cuáles son los productos y vamos a delimitar entonces que para nuestro cliente le vamos a agregar o le vamos a vender lo que es un gabinete de archivo o puede ser un escritorio de oficina. Entonces, al definirlo nosotros, cuáles son esos productos, vamos a localizar que en el catálogo de productos y servicios también existe un apartado de adenda. Le damos clic en adenda y si ustedes observan, de las adendas que tenemos aquí agregadas, pues estamos validando que en este caso la adenda meses 7.1, si es la que estamos utilizando, nos solicita que seleccionemos cuál es el idioma de la descripción del producto. Le damos clic en aceptar, guardamos y cerramos. Si ustedes observan, pues haciendo un poquito la relación con lo que vamos viendo hasta ahorita, pues estamos visualizando que en la misma configuración de la adenda nos solicitaba que a nivel de producto seleccionáramos cuál era el idioma de la descripción y es obligatoria. Que a nivel de empresa receptora nos solicita algunos datos. Por acá debe de estar ID secundaria. Aquí está. Aquí es el que nosotros capturamos en color rosa. Pues aquí nos dice que en la empresa receptora. Probablemente después tendremos que capturar en documentos y en partidas algunos otros datos requeridos. Entonces, hasta este punto nosotros descargamos la adenda, la asignamos al cliente, vimos los detalles de la adenda y visualizamos que requerimos agregar datos en el producto que le vamos a vender a nuestro cliente y que necesitamos agregar datos como empresa receptora y eso lo vemos en el catálogo de empresa. Posterior a esto, ¿qué es lo que sigue? Pues nosotros tendríamos que validar cuáles son los datos que vamos a capturar a nivel de encabezado del documento. Una vez que nosotros generemos el documento y seleccionemos nuestro cliente, tendremos entonces que realizar o que validar si a nivel de encabezado, pues hay un botón de adenda para que a nivel de encabezado nosotros capturemos ciertos valores. Si nosotros nos vamos ahora entonces a generar el documento, vamos a visualizar que al generar una factura cliente, le doy nueva. Si ustedes observan, aquí no vemos ningún apartado de adenda. Al seleccionar al cliente, que era José Castro, y este cliente tenga asignada la adenda o complemento, vamos a visualizar que se habilita un botón que es en este caso el de adenda, para que nosotros entonces podamos validar a nivel de encabezado del documento cuáles son los valores que hay que capturar. Recordemos que a nivel de encabezado, al darle clic en adenda, pues vemos los datos que trae la adenda específica para este cliente y que nosotros entonces podamos hacer esa captura. Todos los datos en rosa son datos obligatorios. Por ende, nuestro cliente
que en este caso es José Hernández, nos tiene que instruir qué valor espera en tipo de instrucción, qué valor espera en datos de instrucción, qué valor espera el cliente en pedido comprador, qué valor espera en tipo de referencia y qué valor espera en referencia adicional. Para este caso, nosotros como emisores del documento no sabemos qué datos van aquí, nos los tiene que especificar nuestro cliente. Para este ejemplo, pues vamos a poner que nos está solicitando condiciones de pago, que esa instrucción para condiciones de pago, él nos dijo, ponle que son 30 días, que le pongamos algún valor en pedido comprador, que utilicemos alguna referencia adicional y que utilicemos alguna referencia o el número de la referencia adicional. Nuestro cliente nos va a decir, ok, en tipo de referencia, captúrame comercializadora, número de cheque, por ejemplo. Entonces ya tendríamos que poner cuál es esa referencia adicional con base al tipo de referencia. Cada adenda se maneja diferente, como lo mencionábamos, y cada uno de nuestros clientes nos tendría que especificar qué información él espera visualizar en los campos de la adenda que él nos esté solicitando. ¿Ok? Como a nivel de documento, pues esto es lo que nos está solicitando a nivel de encabezado del documento. Después de esto, ¿qué es lo que vamos nosotros a identificar? Pues una vez asignado a nivel del encabezado, pues vamos a visualizar que a nivel de los movimientos podemos sí o no capturar información, dependiendo nuevamente de cada una de las adendas. Con base al tipo de producto que nosotros hayásemos seleccionado, pues vamos a poder visualizar que en el campo adenda, si le damos clic en los 3 puntos, pues la adenda nos solicite cierta información o no. O que de igual forma la misma adenda nos especifique a nivel de partida que hay otro dato que nosotros vayásemos a capturar. Seguimos entonces con la captura del documento y si nosotros recordamos en el escritorio de oficina, nosotros habíamos agregado una adenda. A nivel de documentos, pues vamos a ver que existe la columna adenda y si le damos clic en adenda, pues la adenda nos especificaría, ok, este producto escritorio de oficina no nos solicita ningún campo en este apartado, que es a nivel del campo adenda en nuestro documento. Eso lo vamos a utilizar para otro tipo de implementaciones. Sin embargo, nos decía la configuración de la adenda que estamos utilizando como ejemplo, que unidades de consumo sí es un dato requerido. Y por aquí voy a poner que unidades de consumo es 1, por ejemplo. Voy a guardar y voy a cerrar. ¿Por qué voy a guardar y cerrar? Porque quiero que visualicemos nuevamente. A nivel de configuración de nuestra adenda, cuando descargamos esa adenda y habíamos visto ese apartado, pues por ahí nos especificaba que hay un campo que se llama unidades de consumo, que es obligatorio y que se captura en la partida, ¿ok? Eso de aquí. ¿Dónde lo vemos reflejado? Pues en la partida. ¿En qué sección? Pues cuando generamos nuestro documento, a nivel de partida, cuando utilizamos ese cliente, pues estamos visualizando que tenemos disponible unidad de consumo como dato obligatorio. Puede haber otros datos que a lo mejor no son obligatorios y que nuestro cliente no solicita y no necesita, pero sí hay como tal datos obligatorios. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer?
Pues una vez corroborado que tenemos la adenda asignada al cliente, que validamos que el producto, que la empresa, que la partida, que el documento a nivel de encabezado tiene esos datos, pues nosotros pudiésemos timbrar nuestro documento. Al momento de que nosotros vayásemos a timbrar nuestro documento, vamos a poder corroborar que en el documento existe una opción de previsualizar adenda. Y al previsualizar esta adenda, el sistema nos va a indicar o nos va a especificar si nos hace falta algún dato que sea como tal obligatorio para que entonces nosotros hagamos como una especie de análisis de nuestro documento antes de hacer este timbrado. Al previsualizar la adenda o complemento, pues el sistema nos va a decir, ok, existen algunos campos que no se llenaron y que son obligatorios y nos dice que son la fecha de entrega. Este dato de fecha de entrega voy a hacer ahorita un ejemplo para que nosotros corroboremos cómo el comportamiento de una adenda pues puede variar si nosotros hacemos esa modificación. El objetivo ahorita no es que nosotros llenemos la adenda MESE, sino el objetivo es que nosotros entendamos cómo funciona una adenda. Entonces, con este ejemplo de fecha de entrega, el cual nos está pidiendo como obligatorio, pues nosotros pudiésemos corroborar que de igual forma existe la posibilidad de que nosotros modifiquemos el comportamiento de la adenda. Esto lo vamos a ver en el menú de organización, adendas y complementos. Y ahorita lo que voy a hacer ahorita es un ejemplo. La recomendación es nosotros no modificamos las adendas a menos de que seamos expertos en este apartado. Sin embargo, este dato que nos solicita como fecha de entrega lo voy a deshabilitar. Me lo marcaba como obligatorio y lo voy a deshabilitar. Le doy clic en guardar y ya lo tengo aquí. ¿Qué es lo que hice? Pues deshabilité un campo de la adenda. Si me voy a nivel de documentos y voy a la factura que tenía mi cliente, si en la parte de previsualizar adenda o complemento nosotros le damos un clic, pues el sistema va a validar ese comportamiento y nos dice, ese campo que anteriormente era obligatorio, que yo modifiqué, ahora ya no es obligatorio. Y lo que vemos como resultado, pues es este previo, donde nos está indicando cuál es la información que se va a ver reflejada como parte de la adenda al momento de que timbremos ese CFDI. ¿Cuáles son aquellos datos? Pues alguna información, por ejemplo, del nombre de la adenda que se está utilizando, AMS71, datos que va a tomar de nuestro encabezado, de nuestro documento, de nuestra partida, del mismo cliente al cual se le está generando, por ejemplo. Déjenme localizar alguno de los datos de la adenda. Por acá teníamos. Déjenme ver si nos aparece ese dato español, por ejemplo. Ese dato que nosotros habíamos capturado a nivel de producto, pues aquí nos dice la información de la descripción del lenguaje del producto o del lenguaje de la descripción, perdón, era en español. Las unidades de consumo le habíamos puesto 1 a nivel del documento y de igual forma, pues cada uno de los campos que hayásemos configurado en el documento, pues nosotros lo vamos a visualizar en esta adenda. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces, al validar que ya tenemos los datos de la adenda o los datos de la configuración del complemento, pues tendríamos que validar que podamos hacer el timbrado del documento. ¿Por qué vamos a hacer el timbrado del documento? Porque a nivel de XML vamos a corroborar cuál es la información que estamos nosotros validando, ¿va? Bien, pues entonces ya en ese apartado lo que nos haría falta pues es al corroborar que tenemos todos esos datos, pues vamos a validar cómo realizar el timbrado del CFDI. Al realizar el timbrado, por aquí me dice que no hay certificados, creo que me hace falta agregarlos. Voy a tomar un pequeño paréntesis porque cambié la ruta de los certificados.
Ay, perdón. Ok, yo estoy haciendo nada más la actualización de las rutas de mis certificados. Y ahí está. Entonces, aceptar. Déjenme timbro mi documento. Ya tengo aquí el documento. Si lo timbro. Ya tenemos entonces ese documento timbrado. Si yo consulto entonces el documento como tal timbrado, pues lo podemos visualizar. Voy a abrir aquí el XML y que lo que nosotros vamos a corroborar es que existe ya el documento donde nos está indicando que es un documento de ingresos, es una factura que la emitimos a nombre de José Hernández Castro, que le vendimos un escritorio de oficina con cierta clave, demás, que trae una serie de impuestos, eh, etcétera, ¿no? Pero que nosotros vamos a corroborar que existe un apartado que se llama, que se llama adenda. Este apartado adenda es la información que nosotros vemos o esta sección es la información que nosotros agregamos con base a la adenda que seleccionemos. Esta información que va aquí no se valida al momento de que se timbra con el SAT. El SAT solamente va a validar la parte de información que está en la parte superior, validando que el emisor esté activo, que exista el RFC, que la composición de los movimientos y los impuestos y el desglose sea la correcta, que el certificado que se está timbrando es correcto y sea válido y demás. Entonces, esta información que nosotros vemos en la adenda la omite en la validación el SAT porque esta información no le importa al SAT. Esta información nada más le va a importar al cliente que nos está solicitando nuestra adenda. Y esa información es la que va a identificar o es la que va a utilizar nuestro cliente en sus procesos comerciales. El cliente validará entonces para qué le sirve este campo de tipo de identificación. El cliente validará para qué le sirve las unidades de consumo. El cliente validará para qué le sirve el lenguaje de la descripción del producto, que son los campos que nosotros validamos. Esa es información, pues que a nosotros como proveedores, que somos los emisores, pues no nos sirve. Le sirve básicamente a el cliente el cual estamos emitiendo esa factura. Un segundo, por favor, permítanme. Perdón. Bien, pues entonces, esto es lo que nosotros tenemos que identificar de manera generalizada cuál es la forma o el funcionamiento de una adenda. Identificar de igual forma que no todas las adendas tienen los mismos campos, que no todas las adendas requieren que se capture información en los mismos catálogos. Cada una de las adendas funciona de manera diferente y existe un sinnúmero de adendas disponibles allá afuera en el mercado. Bien, pues entonces al tener estos datos, pues ya tenemos aquí el uso de una de nuestras adendas. Bien, por aquí tenemos una pregunta
que nos hace Hugo con respecto a que si el cliente necesita una adenda y necesita un complemento y ya está haciendo un complemento específico. En este caso, Hugo, habíamos comentado que es uno a uno. Si tuviésemos un caso como de ese tipo, yo creo que sería necesario que se analizara el caso y por medio del área de soporte hacer la documentación de ese tipo de escenarios para que entonces se evalúe la necesidad y sobre el caso específico, pues ya nos pudiesen dar alguna solución a nivel de implementaciones, pero sí específicas. Ahí tendríamos que hacer el análisis de si se presentan en el mercado esas situaciones, entonces ya sería por medio de la línea de soporte para que evalúen realmente esa necesidad que comentas como tal. ¿Cómo va? Bien, pues entonces vamos ahorita en la primera sección. Nos pregunta Víctor Manuel si a nivel del PDF se va a visualizar. A nivel de PDF no lo vamos a visualizar. ¿Por qué? Porque necesitaríamos entonces una plantilla específica con los datos específicos de la adenda, porque debería de ser una plantilla para el PDF específica de esa adenda. Recordemos que de igual forma, a nivel de operación, los clientes regularmente, cuando reciben ese XML, ellos procesan la información del XML. Corroboremos que si nos solicita un cliente una adenda es porque ellos van a utilizar el XML como control administrativo y no propiamente el PDF. Ahí sería que si el cliente necesita algo en PDF, pues tendría que hacerse una plantilla específica para la utilización de PDF, pero de esta forma es más común, Víctor, que el cliente utiliza los datos del XML y a través del XML optimiza esos procesos. Por eso se agregan el XML, porque utilizan el mismo XML que ya existe para aprovechar que en el XML pueden agregar esa información. Entonces, es más común que la empresa, por ejemplo, si le vendemos a Amazon no le va a importar el PDF. Amazon dice, pues con la información que trae el XML, yo proceso los XML y extraigo esa información de la adenda a través del XML. ¿Va? Bien, entonces, vamos en la primera sección de nuestro temario del día de hoy. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien todos? Por aquí hubo unas preguntas. Voy a hacer así una pequeña pausa para que continuemos ahorita con el siguiente apartado. Por ahí hay unas preguntas que ya las fuimos contestando. Por aquí nos dice Francisco, todo bien. Víctor nos dice que perfecto, gracias. Bien, entonces, pues vamos entonces a seguir continuar con este temario. ¿Qué es lo que estaremos visualizando posterior a esto? Pues ya vimos entonces a nivel de XML cómo estaríamos visualizando nuestra adenda y mencionábamos que a través del XML las empresas están utilizando básicamente la información o extraen la información de la adenda a través del XML y por medio de procesos ya automatizados para controlar ciertos procesos internos de cada operación, ¿no? Lo que vamos a ver ahorita, pues, es la generación de ciertos documentos, como son los documentos FDI traslado. Veíamos anteriormente en nuestro documento que generamos, pues que existen varios tipos de documentos, como son el de ingresos, como son los documentos tipo pago, como son los documentos de nóminas y de igual forma como son los documentos de traslado. Estos tipos de documentos son aquellos documentos que el SAT reconoce como tipos FDI. Cuando nosotros generamos una factura, pues estamos indicando que es un documento de ingreso, pero además existen otro tipo de documentos que son tipo traslado. Para esto vamos a utilizar o vamos a hacer, vamos a ver un parámetro o unos parámetros
con relación a estos tipos de traslado y utilizando un complemento. Entonces, hay que identificar que cuando nosotros hablamos de un documento CFDI traslado, estamos hablando de un documento en el sistema comercial PRO, de un documento carta aporte, que este documento se utiliza para amparar la propiedad de mercancías que se requieren transportar por vía terrestre dentro del territorio nacional o extranjero. Existía anteriormente esta definición de lo que es la carta aporte y era un documento que se emitía que no tenía como tal afectación en cuanto a los ingresos y a los egresos de las empresas, pero que se generaba el documento tipo traslado para que amparara el traslado de las mercancías. Y simplemente se hacía anteriormente con un documento CFDI traslado. Recientemente hubo algunas reformas donde el SAT nos está especificando que se utilice un complemento y este complemento es el de carta aporte para este fin, para el fin de trasladar o de amparar las mercancías o la propiedad de las mercancías cuando se estén transportando en territorio nacional, ¿no? Entonces, hay que recordar que ahora existe un complemento de carta aporte. Ojo aquí, el objetivo que tenemos en este punto no es que conozcamos carta aporte como tal, el complemento, sino que identifiquemos cómo se utilizan los complementos. Vamos a hacer un ejemplo con carta aporte para especificar el uso de los complementos. Sin embargo, existe una serie de complementos donde a la vez o donde lo veamos con similitud a las adendas, cada complemento requiere ciertas configuraciones y cada complemento tiene un propósito fijo para un sector fijo, ¿ok? Entonces, en este apartado o en esta segunda sección de nuestra sesión, nosotros vamos a ver dos apartados. Generación de documentos carta aporte, que son los de tipo traslado, utilizando un complemento que se llama carta aporte, ¿ok? Para que lo vayamos identificando y nos centremos en que no es la sesión de complemento carta aporte, sino estamos viendo los documentos FDI tipo traslado por medio de un ejemplo como es el complemento de carta aporte. ¿Va? Entonces, lo que nosotros hay que identificar es que a nivel de documentos de la sección de ventas, pues tenemos el módulo de carta aporte. Cuando generemos un documento de carta aporte, a diferencia de lo que es una factura cliente, tienen un objetivo específico y el de factura cliente, por ejemplo, es identificar que hay una venta, que hay un ingreso, y el de carta aporte es identificar que se está generando un documento tipo traslado para amparar la propiedad de las mercancías que se transportan, ¿va? Desde aquí lo definimos que estos tipos de documentos son diferentes, ¿ok? Para hacer el manejo de complemento, vamos a utilizar este ejemplo donde estamos hablando del complemento de carta aporte, donde vamos a incorporar a nuestro CFDI de traslado este complemento para amparar la posesión de mercancías cuando estas van en destino y se trasladan a través de distintos medios de transporte, ¿no? En el sistema de en el sistema comercial, pues el manejo del complemento carta aporte en un documento carta aporte, pues requiere una configuración específica y si nosotros lo vemos con análisis a lo que veíamos de la adenda, pues es algo similar. Hacemos la descarga del complemento, hay que validar cuáles son aquellos catálogos en los cuales tendríamos que configurar valores para el uso de ese complemento para llegar a la captura de nuestro documento de ingreso o de traslado, que nosotros estaremos viendo el ejemplo para un documento de traslado, CFDI tipo traslado. ¿Por qué hago la referencia de validar los catálogos? Porque cada complemento tiene un fin y cada complemento tiene una configuración específica. Ahorita de manera general estamos entendiendo pues el uso de adendas y de complementos. Bien, lo que hay que hacer, al igual que lo veíamos con la adenda, es identificar cuál es el complemento que vamos a utilizar. Y en este caso, en la sección de
organización, en el módulo de adendas y complementos, pues vamos a hacer el mismo procedimiento de buscar la definición de nuestro complemento a utilizar y de descargarlo, ¿no? Para este ejemplo, pues vamos a ver el complemento que se llama carta, porte, autotransporte. Y lo que hacemos, pues, es descargarlo. Ya una vez descargado, lo vemos en el listado y vemos que como tal está disponible. Bien, lo que tendríamos que hacer entonces, pues, es ingresar al sistema, irnos a la sección de organización sobre el módulo de adendas y complementos. Ya tenemos una adenda, vamos a buscar un complemento. Por ahí cuando veíamos la definición inicial del complemento, que el complemento sí está validado o sí está controlado por el SAT, pues veíamos que existen diferentes tipos de complementos. Por aquí si nosotros vemos, pues en el listado vamos a localizar complemento de carta aporte, podemos localizar que existe complemento de eh, comercio exterior, existen algunos complementos inclusive para el manejo de ciertos impuestos y por ahí existe el complemento de donatarias, el complemento educativo, por ejemplo, para que las escuelas que emiten, aquí está, las instituciones educativas privadas. Estos son complementos y tienen un objetivo específico y estos sí están regulados básicamente por el SAT, donde el SAT define cuáles son los campos a capturar y de qué forma se compone ese complemento. El que vamos a utilizar para este ejemplo y entender cómo funcionan los complementos, pues es que vamos a identificar como carta aporte, que es el que tenemos aquí. Le damos clic en bajar. Denme un segundito que haga la descarga. Por aquí está trabajando. Ok, ya realizó el descargado. Se actualizan ciertos registros y ya lo vamos a ver como tal disponible, ¿va? Entonces, al igual que lo hacíamos con con nuestra adenda, pues el complemento debe estar asignado dentro de nuestro cliente. Dependiendo de cada uno de los complementos, pues tendríamos que identificar si hay algunos otros catálogos que nosotros tendríamos que configurar. Para este caso, pues nosotros tendríamos que identificar cuáles son los remitentes, destinatarios, propietarios y arrendatarios. Es un ejemplo específico, pero vamos a utilizar complemento. De igual forma, ¿dónde vamos a validar esa información? Pues que nuestro cliente debe estar ya registrado y que al cliente le vamos a capturar pues ese complemento, ¿no? Voy a ir al menú de clientes. Sobre clientes, por ejemplo, voy a venderle a computación en acción y computación en acción. Para generar ese documento de traslado, pues necesitamos que computación en acción utilice ese complemento. Pero déjenme ver si contactos ya existen. Permítanme un segundito nada más. Bueno, voy a seguir utilizando.
la misma empresa de Juan, al mismo cliente de Juan Castro, ¿va? Bien. Voy a hacer ahora el cambio para que, para que José Castro, perdón, utilice en vez del complemento de adenda, pues utilice, utilice en vez de la adenda, utilice el complemento de carta aporte. Le damos clic en guardar y ya tenemos estos datos. Entonces tendríamos que ir a validar los diferentes catálogos que pudiésemos nosotros a utilizar. ¿Qué catálogos pudiésemos comenzar a utilizar? Primero, pues ya tenemos lo que es nuestro cliente al cual le asignamos el complemento. Y ahora tendremos que ir a la sección de productos y servicios, como bien lo veíamos con los demás productos. Vamos y validamos si en los productos que vamos a transportar, pues vamos a hacer entonces la asignación de algún dato para nuestro complemento. Suponiendo que teníamos ahí los escritorios vendidos y ahora los vamos a transportar, pues vamos a ir al catálogo de productos y servicios, donde en la sección de catálogos de productos y servicios, pues localicemos nuestros productos y por aquí teníamos escritorios de oficina. En escritorios de oficina, pues vamos a corroborar si nos solicita algún dato. Aquí lo que estamos visualizando es que para escritorios de oficina que se va a utilizar probablemente con la adenda, pues ahora vemos que existe que a nivel de productos, pues el complemento de carta aporte nos va a requerir cierta información. Y aquí lo vemos, carta aporte. Para carta aporte tendremos que indicarle si es material peligroso. Si es sí, cuál es la clave, cuál es el tipo de embalaje, cuál es la fracción arancelaria, la descripción del embalaje, dependiendo del escenario. Recordemos que cuando vemos datos, datos como tal, en rosa, perdón, o campos en rosa son datos obligatorios. Y haciendo la analogía ahora, cuando nosotros hacemos un documento con complemento, cualquiera de los complementos, nosotros entonces, como emisores, sí somos entonces los responsables de definir qué información va en el complemento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender cuál es la validación que va a hacer el SAT para que entonces corroboremos que todos los datos se llenan conforme a lo que el SAT nos define y se pueda generar ese documento. ¿Va? Entonces aquí lo que estamos haciendo pues es definir en cada uno de los catálogos si vamos a necesitar o no algún valor que para el complemento sea requerido y con base a la definición del SAT pues capturar esa información. Tenemos ya lo que es el documento, perdón, el producto y en el producto pues tendríamos que validar. Toda esta información que vemos aquí está definida con el esquema del complemento y tendríamos que validar si estamos transportando algún material peligroso, cuál es el tipo de embalaje, cuál es la descripción del embalaje, si hay alguna fracción arancelaria, etcétera. Para este caso, pues no es un material peligroso y ninguno de los datos que nosotros vemos aquí es un dato obligatorio. Entonces doy clic en guardar. Posterior a esto, para este ejemplo, tendríamos que validar pues si tenemos el registro de aquellos contactos. ¿Por qué? Específicamente para este complemento que estamos utilizando como ejemplo, nos requiere un operador y esos operadores los vamos a tener registrados como contactos en nuestra empresa. Entonces, nosotros tendríamos que validar cuáles de estos contactos que tenemos en la sección de organización, pues van a fungir como nuestros operadores. Y dentro del complemento, pues nos pide algún dato de captura, que en este caso es un dato de identificación. Nos pide de igual forma una dirección y eso lo vamos a capturar a nivel del documento. Bien, entonces por aquí al cliente le íbamos a asignar el complemento. Si ya lo tiene aquí. Aquí, no lo tiene. No era computación en acción, perdón. Ya se lo habíamos asignado. Perdónenme. Acá está. Clientes.
Ya lo tengo aquí. Tiene el complemento carta-aporte. El producto ya lo tiene. Este complemento nos especifica que debemos de tener alguno de esos contactos. Voy a tomar a Pedro. Y Pedro nos pide una identificación, por ejemplo, para ese complemento, que es el número de la licencia, ¿no? Ya lo tenemos. Este complemento nos pide que configuremos catálogos adicionales, como son en este caso los vehículos. Dentro de los vehículos, pues vamos a identificar en qué vehículo se va ese producto, y hay una serie de información a capturar, donde nosotros vamos a capturar o vamos a dar de alta ese vehículo, y este vehículo sí tiene un campo de adenda que capturar. Para eso nos vamos a la opción de vehículos, damos de alta un nuevo vehículo. ¿Cuál es la marca? Por aquí la marca va a ser Mercedes. Tenemos una submarca, lo podemos capturar o no. ¿Cuál es el nombre que le vamos a dar nosotros? Por ahí si hay algún valor. El modelo, lo voy a poner que es modelo 2020. ¿Cuáles son las placas? ¿Qué tipo de vehículo es? Es un tráiler. Ok. En la sección de adenda me pide datos específicos para este complemento, donde nosotros le tenemos que poner cuál es el permiso, el número de permiso, cuál es la aseguradora. Para este caso específico del complemento, son datos obligatorios, cuál es la clave del autotransporte, cuál es el tipo de remolque que trae, y le damos clic en aceptar y guardar. Dependiendo del complemento, son los catálogos que pudiésemos nosotros configurar. Posterior a esto, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? Pues es generar nuestro documento para que entonces validemos cuáles son los datos a capturar en nuestro documento. A nivel de documento, pues bien lo veíamos en el encabezado o en los documentos, vamos a poder capturar cierta información, y entonces al generar nuestros documentos, pues vamos a ver que existe el botón de adenda a nivel de encabezado y que existe el botón de adenda a nivel de movimientos. Si yo me voy al sistema, pues entonces validamos. Vamos a generar en la sección de ventas un documento que es carta aporte. Este documento de carta aporte nos sirve para que avalemos el traslado de esas mercancías que nuestro cliente Juan Hernández nos compró, para que nosotros agreguemos cuál es la fecha y hora de salida. Por ejemplo, la distancia recorrida. Por ejemplo, si sale de aquí de Guadalajara y se va a León, pues vamos a identificar que son 100 kilómetros. Quién remite, quién es nuestro destinatario. Ay, perdón. Aquí, al ser nuestra misma empresa, pues no es necesario que seleccionemos un remitente. ¿Quién es el destinatario? Nosotros le vamos a mandar a Juan Hernández. ¿Cuál es la fecha de llegada? Es en formato 2021. Déjenme acuerdo si era diagonal. Ok, es guión 09-28. Nos pide el tiempo con la letra T mayúscula. Y después nos pide la hora. Déjenme ver este formato. Es hora, mes y... Perdón, hora, minuto y segundo. Entonces le vamos a poner que a las 17 de la tarde, con 20 minutos aproximadamente, con 0 segundos, va a requerir esa información. Vamos a poner los mismos datos. Nos pide cuál es el autotransporte, cuál es el remolque, quién es el operador. Habíamos dicho que Pedro era nuestro operador.
Y tenemos aquí una serie de datos. Cada complemento requiere cierta información. Ahorita lo estamos haciendo de manera generalizada con el complemento de carta aporte, específicamente para generar un documento tipo traslado, ¿va? Le damos clic en aceptar. ¿Qué es lo que vamos a transportar? Pues nosotros vamos a transportar el escritorio. ¿Qué cantidad? Vamos a capturar. Ok, no tenemos unidad aquí en este caso. Y vamos a corroborar que este movimiento se va a un nodo especial de carta aporte. Por aquí vamos a corroborar que en el botón de adenda pues nos pide cierta información para el complemento de carta aporte autotransporte. Cuando veamos el botón, en este caso, por aquí tenemos 4,000 pesos. Nos pide una moneda. Déjame pongo peso. Por aquí debe estar. No me lo deja. Déjenme. Busco. Aquí está, peso mexicano. Y le damos clic en aceptar. Estamos nosotros corroborando que a nivel de documento nos pide información el complemento y a nivel de partida en el campo adenda nos pide un documento. Bien, entonces esta es la misma información. Si ustedes observan la dinámica de capturar un complemento y la dinámica de capturar una adenda es básicamente la misma. El cliente define el uso del complemento de la adenda y dependiendo de la adenda o del complemento hay datos que capturar en ciertos catálogos. Si nosotros visualizamos nuestro complemento, pues podemos visualizar que si le damos clic en previsualizar, pues vamos a ver si existe algún dato necesario que nos haga falta y que sea obligatorio para generar el complemento. Por aquí nos hacen una pregunta, Carlos, con referente a el por qué en un sistema se maneja diferente un complemento. Recordemos que cada uno de los sistemas tiene ciertas configuraciones específicas. Para este caso, el sistema de Comercial Pro funciona de manera diferente a cómo funciona Comercial Premium o factura electrónica. Recordemos que de igual forma el objetivo que estamos viendo ahorita es el uso general de los complementos y no precisamente estamos en el tema de complemento carta aporte, que ese es un tema específico y es separado porque existen diferentes escenarios para este manejo. Bien, entonces, al validar la información de nuestro complemento y al validar que ya tenemos esa información, pues, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? Lo que nosotros vamos a validar es que para realizar el timbrado, al tener este documento ya timbrado, lo que tenemos que identificar es cómo se visualiza a nivel de XML cierta información y cómo se visualiza a nivel de XML la información en un CFDI de ingreso y de egreso. Ya tenemos el documento timbrado, voy a abrir lo que es el XML para que entonces nosotros validemos esa información. Un segundito. Es que no tengo el documento seleccionado. Aquí está. Ahora lo que nosotros vemos es este apartado. Estamos visualizando que ahora se está generando un documento tipo ingreso, que este documento tipo ingreso, perdón, tipo traslado, no tiene una especificación en cuanto a los totales de nuestro documento porque no nos va a afectar nuestros ingresos. Simplemente se utiliza para delimitar que es un documento CFDI
que ampara el traslado de mercancías y es tipo traslado con la letra T que nosotros estamos visualizando. Lo que sí quiero que validemos o que analicemos es cómo lo vemos reflejado la información de una adenda y la información de un complemento a nivel de nuestro XML. Si nosotros observamos, pues a nivel del XML vamos a ver una sección que se llama CFDI complemento y aquí estamos validando cuál es el complemento con el cual estamos trabajando. En este caso es un complemento carta aporte y estos campos que vemos aquí pues es información que se capturó en nuestro complemento de carta aporte. Ese complemento, por ejemplo, nos indica cuál es la cantidad de qué producto estamos trasladando, en qué camión lo estamos trasladando. Por ejemplo, hay un camión que tiene que es modelo 2020, que tiene ciertas placas, que tiene un permiso de la Secretaría de Comunicaciones específico, que tiene además pero un seguro con tal número de póliza de cierta aseguradora, que lo está conduciendo, en este caso Pedro, que es nuestro conductor y demás. Toda esa información sí está ya validada por el SAT y lo vemos en un apartado que se llama CFDI complemento. ¿Cuál es el complemento que estamos utilizando? A diferencia de lo que nosotros vemos en un en un CFDI de ingreso, donde estamos viendo que es una factura, que es un CFDI de ingreso, que lo que importa en ese CFDI, pues para el SAT es la información de los movimientos, las claves de los productos, los totales, los impuestos y que además existe un apartado que se llama CFDI Adenda, que esta es información que al SAT no le interesa, pero que sí a la empresa que vamos a visualizar. A final de cuentas, los dos tipos de documentos, CFDI de ingreso, CFDI de traslado, traen información definida por el SAT, pero traen otra información que no es requerida o solicitada para el análisis del SAT. La adenda no la va a validar el SAT, un complemento sí lo va a validar el SAT. La manera de utilizarlos es similar. El complemento o la adenda se asigna al cliente y dependiendo del complemento o la adenda, pues es básicamente aquellos campos, catálogos que tendríamos que configurar. Cada una de las adendas, cada uno de los complementos tiene una función y una finalidad específica con sus configuraciones a realizar. Hasta este momento nosotros vimos un ejemplo de adenda y vimos un ejemplo de complemento. Si bien hace ratito nos hacían una pregunta interesante con respecto a la plantilla para una adenda, hay que corroborar o hay que definir entonces que en el caso de los complementos, el SAT sí define cuáles son los el formato o los campos que deben visualizarse en un CFDI que tenga un complemento. Si, por ejemplo, estamos hablando del complemento carta aporte, el SAT dice la plantilla o la representación gráfica debe de ser esta. Si estamos hablando del complemento de donatarias, la representación debe de ser esta. Si estamos hablando del complemento educativo para escuelas privadas, la representación debe de ser esta. Entonces, dentro del sistema, pues sí vamos a visualizar que existen diferentes plantillas para los complementos. Por ejemplo, si yo me voy al menú de general en la sección de formatos de impresión, que eso ya lo veíamos en el curso básico, pues aquí nosotros podemos definir, por ejemplo, para ventas, para documentos, ahorita que vimos el tipo de CFDI traslado, pues nosotros le podemos agregar cuál es la plantilla que vamos a visualizar. Déjenme, lo visualizo por aquí en la ruta de C Compact SP formatos, pues vamos a ver cuáles son esas plantillas. Por ejemplo, tenemos aquí una plantilla para el CFDI traslado con carta aporte. Tenemos una plantilla para donatarias, que es un complemento. Tenemos una plantilla para, déjenme ver si localizo otro, para comercio exterior, para el complemento del INE. Entonces, esas plantillas ya son específicas. Voy a seleccionar ahorita
la de CFDI traslado con complemento de carta aporte. Le damos clic en aceptar. Por aquí le voy a poner que es carta aporte y le doy clic en aceptar. Entonces, carta aporte ya tiene una plantilla asignada. Le damos clic en aceptar. Sí, me voy a la opción de lista y le muestro el PDF. Pues entonces, esta plantilla que estamos visualizando, si ustedes observan, ya va a traer información del complemento carta aporte. ¿Ok? Entonces, esto va con relación a la pregunta que nos hacían inicialmente. Las adendas, pues no es necesario que tengásemos la representación impresa porque la empresa a través del XML trae la información. De igual forma, el complemento, el XML trae el complemento, pero como sí está regulado por el SAT dice, la plantilla impresa de un documento de traslado con complemento de carta aporte debe de traer cierta información. Y esto, por ejemplo, sí está regulado, inclusive la representación impresa, sí está regulado por el SAT, ¿ok? Bien, entonces, pues de esta forma vemos el funcionamiento de los complementos. Hay que recordar, y quiero hacer énfasis, que en cada uno de los complementos pues debe de estar descargado en nuestra empresa y que cada adenda y cada complemento tiene configuraciones específicas. Tendríamos nosotros ya como distribuidores que analizar cuál es la necesidad de nuestros usuarios con respecto a las adendas o los complementos para que les ayudemos a entender esa parte. Mi consejo como distribuidores es a través de la configuración de las adendas, cada una de las adendas tiene esta configuración donde nosotros podemos identificar cuáles son aquellos datos obligatorios y en qué módulo los tenemos que capturar. Al igual que el complemento, cuáles son los datos obligatorios y en qué módulos en el documento, en el producto, en la partida, en el catálogo de vehículos, tenemos que capturar cierta información. De igual forma, aprovechando que estamos en este tema, me gustaría comentarles, en la sección de podcast y tutoriales, existen ya una serie de sesiones específicas para el manejo de los diferentes complementos. Recordemos que nuestro objetivo es que conozcamos la configuración y el uso de adendas y complementos. Al identificar que existen muchas adendas y que existen muchos complementos, no las abarcamos todas aquí. Sin embargo, sí me gustaría recomendarles o mencionarles que si tenemos alguna necesidad específica con respecto a algún complemento, pues nosotros lo podemos corroborar en nuestra sección de podcast y tutoriales. Déjenme les muestro por aquí. En esta sección de podcast y tutoriales podemos corroborar. Déjenme, voy aquí más adelante. Ok, podemos corroborar que existen sesiones específicas porque son configuraciones muy específicas, por ejemplo, para el complemento educativo, para el complemento de comercio exterior, para el complemento de INE. Y estos tipos de complementos, pues aquí hay sesiones ya específicas, inclusive 1 hora, 1 hora y media, 2 horas para cada uno de esos complementos, donde ya al tener eh, una necesidad específica, pues podemos consultar esta información. Recordemos, ahorita estamos en el curso intensivo y estamos conociendo las configuraciones generales para esto. Bien, pues entonces al generar ya nuestro documento, como bien lo veíamos, pues vemos que la representación en el XML pues se ve diferente en una adenda y se ve como tal diferente en un complemento. Bien, pues de igual forma llegamos a la finalización de esta primera sección del intensivo, donde nuestro objetivo es que conozcamos la configuraciones específicas para el uso de nuestros documentos, ¿no? ¿Qué configuraciones vimos el día de hoy? Recapitulando, vimos la configuración de adendas y la configuración de complementos, además de que vimos un tipo de documento que era el de traslado, donde vimos el ejemplo de un complemento de carta aporte.
Bien, si hay alguna pregunta con referente a los temas que vimos de complementos de adendas, tenemos todavía un poquito de tiempo para que las podamos resolver. Por ahí había algunas preguntas que fui también de igual forma contestando conforme íbamos avanzando. Y recordar, y sí me gustaría hacer ese énfasis, cada una de las adendas tiene una configuración específica, cada uno de los complementos tiene una configuración específica. Nosotros como usuarios del sistema tenemos cierta responsabilidad. Si generamos una adenda, el cliente al cual le vamos a generar el documento con la adenda, él es el responsable de decirnos qué datos él espera visualizar en la adenda. Si nosotros como usuarios del sistema comercial y generamos un documento con complemento, nosotros somos los responsables de asegurarnos de que el complemento sí está bien capturado, porque esa información le va a servir a nuestro cliente. Entonces ahí hay que hacer también ese análisis. Y mi recomendación es, si nosotros como distribuidores estamos asesorando a alguno de nuestros usuarios y no sabemos cómo funciona una adenda, porque hay mil en el mercado, pues en la configuración de la adenda podemos ver al menos cuáles son los datos requeridos y en qué catálogo los vamos a configurar. Y de igual forma, en nuestros tutoriales y podcasts tenemos configuraciones específicas y podcasts específicas para cada uno de los complementos, pero de igual forma, en la configuración de nuestra adenda, como bien lo veíamos, nosotros podemos darnos una idea de en qué catálogos tendrésemos o en qué módulos tendrésemos que capturar cierta información. Y esto nos puede ayudar a entender un poquito más esos adendas y esos complementos para asesorar a nuestros usuarios, ¿va? Bien, pues agradecerles a todos por su tiempo. Terminamos entonces con esta sesión y de igual forma invitarlos a que continúen con estas capacitaciones. Recordar el día de mañana, martes, el día jueves y el miércoles y el día jueves estaremos visualizando o estaremos viendo temas con respecto al sistema comercial Pro en su curso intermedio intensivo. Bien, pues que tengan muy buen día, muy buen inicio de semana y nos estamos viendo aquí el día de mañana. Hasta pronto.